Shalom Aleichem, bienvenidos todos, ¿cómo están? Hoy es un día de ayuno. Ayer, gracias a Dios, el día que correspondía, 17 de Tamuz, el Kadosh Baruj Hu dijo no, hoy no hagan ayuno, todavía hay un día más para hacer Teshuvah y traer el Mashiach. Gracias a Dios. Estamos todos juntos hoy en una nueva semana y bueno, como siempre, queremos compartir muchas cosas. Les quería decir antes que me olvide que mañana vamos a viajar a Jerusalén y puede ser que la clase de Zohar de hoy la posterguemos para mañana a la noche, para el lunes a la noche. Así que hoy en esta clase vamos a tratar de dar la mayor cantidad de cosas posible. Estamos en el Perashat, hoy es domingo Perashat Pinhas, pero ayer en Shabbat estuvimos en Shabbat Perashat Balak. Balak, el rey de Moab, pidió a Bilam que lo ayude. ¿Quién era Bilam? Bilam era un brujo de otro pueblo, de otra nación, enemiga de Moab. Pero después de todos los milagros y toda la destrucción de los enemigos que había hecho Israel, se dio cuenta Balak, el rey, que con enfrentarse con lanzas y espadas en forma material, la cosa no iba a funcionar. Esas son cosas que mucha gente, muchos pueblos hoy en día se dan cuenta, que es imposible destruir al pueblo de Israel, pero todavía no aprenden la lección de unirse, que nos unamos todos juntos para traer la redención verdadera y definitiva. Hoy, por supuesto, no vamos a hacer Lejaim, pero sí es importante, por estar en la época de Tamuz, que pongamos mucha tzedaká, porque la tzedaká salva de la muerte. La tzedaká es enorme, es grande porque trae la redención. Y en esta época de duelo, de las 3 semanas que van desde el Yud Zayin Tamuz hasta el 9 de Av, es importante poner mucha tzedaká. Les voy a hablar rápidamente de algunas de las leyes de esta época. El ayuno del 17 de Tamuz es lo que se llama uno de los ayunos Tanit de mediodía. No es como los ayunos completos del 9 de Av y de Yom Kippur. Y se recuerda el momento en que los romanos trajeron al pueblo de Israel todos sus ejércitos, lo invadieron y en este día específico rompieron las murallas de la ciudad antigua, de aquella ciudad de Jerusalén, al final del segundo templo, y comenzó lo que terminó el 9 de Av con la destrucción completa del templo.
Durante estas 3 semanas no hacemos casamientos, no hacemos fiestas, no ponemos música, no nos cortamos el pelo. Son épocas duras, se hacen las mismas costumbres que durante la época del Omer, por lo menos hasta Lag BaOmer. Y bueno, nos cuidamos de todos los días tratar de aumentar en acciones buenas para que Akadosh Baruj Hu vuelva a traer el templo, vuelva a traer el reino de Israel, traiga el Mashiach. El 17 de Tammuz es una época también difícil porque años antes, en la época en que el pueblo de Israel estaba en el desierto, fue exactamente 40 días después de la salida de Egipto, 40 días después de la entrega de la Torá. Pasaron 50 días hasta la entrega de la Torá y ese día Moshe Rabbeinu subió para recibir las instrucciones y concretamente para recibir las tablas de la ley. Y en el día 40, que es justamente el 17 de Tammuz, ya pasaron 40 días desde Bab Sivan, cuando festejamos Shavuot, se hizo el pecado del becerro de oro. Moshe Rabbeinu dijo que iba a bajar en 40 días, no bajó, y entonces el pueblo de Israel se asustó un poco y dijo: necesitamos a alguien que nos guíe, que nos muestre cómo servir a Dios. Y hicieron el pecado del becerro de oro, del cual hablamos ya algunas otras veces. Y entonces Dios le dijo a Moshe allí arriba: por favor, baja y mira lo que está haciendo tu pueblo. Es como cuando el marido y la mujer hablan de los hijos, cuando los hijos hacen cosas buenas dicen son mis hijos, cuando hacen algo malo dicen son tus hijos o es tu hijo. Así le dijo Moshe, cada cabello lo Juan Moshe: mirá lo que está haciendo tu pueblo, ese pueblo que vos sacaste de Egipto, ahora dejaste de estar un tiempito con ellos y de repente empezó a hacer idolatría, hizo un becerro de oro. Entonces dijo: ya no hay nada que hacer con este pueblo, déjalo y vamos a hacer un pueblo nuevo de tu simiente. Pero esta fue nada más que una prueba, así como las pruebas que le puso Dios a Abraham, también esta fue una prueba de liderazgo que le puso Dios a Moshe Rabbeinu, para ver si en verdad él quería tanto a su pueblo como lo quería él mismo, como Dios mismo quiere al pueblo de Israel, que es parte de su esencia misma en lo alto. Entonces, Moshe, cuando bajó, ¿qué fue lo que hizo? Tomó las piedras, las tablas de la ley, y las tiró y las rompió. Algunos otros comentaristas dicen que esas piedras que eran de zafiro, hechas por la mano de Dios y escritas también por la mano de Dios, tenían un peso tremendo que solamente Dios podía sostener. Y por el mérito de Moshe, Moshe tenía la fuerza para también poder sostenerlas. Pero Moshe Rabbeinu, en ese momento que el pueblo pecó, también perdió su fuerza. Esa es una de las explicaciones.
La explicación hasídica que nos trae el Rebbe y que está traído por también otros comentaristas de distintas épocas es que Moshe quiso salvar a su pueblo. ¿Y cómo se salva el pueblo rompiendo las tablas? Es como cuando uno tiene un contrato y no lo cumple. Entonces viene al juzgado y el juez quiere ver las pruebas. ¿Dónde está escrito que esta persona tenía que cumplir determinado pacto y no lo hizo? Entonces viene el propio defensor, viene el propio responsable y rompe el pacto, rompe el acuerdo, entonces ya no hay más prueba, entonces ya no existe pecado, ya no existe un trato y hay que volver a hacer el trato. Por eso cuando Moshe subió de nuevo, Dios lo felicitó y le agradó sobremanera lo que hizo, porque él también, por supuesto que Dios no iba a destruir al pueblo de Israel. Si hubiera querido destruirlo, lo hubiera destruido. Pero fue una forma de mostrarle al mismo pueblo quién era Moshe y cómo se comporta uno cuando ve que alguien hace algo que no corresponde y lo quiere salvar. Alguien que en verdad no tenía la culpa, porque en realidad, si ustedes se acuerdan, durante el becerro de oro también murieron muchas personas. Entonces, ese era el límite. Esas eran las personas que tenían que morir a causa del pecado, pero no exterminar todo el pueblo. Entonces, esa es la enseñanza de Teshuvá que tenemos que aprender de este 17 de Tammuz cuando hacemos ayuno, que este ayuno no es un ayuno de castigo, sino que es un ayuno de purificación, un ayuno que nos sirve para hacer Teshuvá, y que de esa manera puede ser reconstruido nuevamente el templo, que es lo que verdaderamente quiere Dios. Este ayuno, al igual que toda esta época de duelo, no es algo que Dios quiere. Dios quiere que haya felicidad, alegría, haya fiestas, venir y rebelarse, pero necesita que la realidad sea rectificada. Necesita que el mundo sea apto para recibir toda esa revelación. Y a veces hace falta caer muy bajo para después elevarse más alto todavía. Al principio de la clase les puse un nigún que cantamos los Hasidim de Chabad y muchos otros Hasidim que tienen que ver con la plegaria de hoy, de Selijot, se dice en Selijot, correspondiente al ayuno del 17 de Tammuz, y que dice Rahamana. Rahamana es como el pueblo de Israel lo llama a Kadosh Baruj Hu, el misericordioso. Dice misericordioso, que el pobre en su pobreza sea consolado. Ten misericordiosa del pobre y contéstale. Misericordioso, ten misericordia del pobre
y de aquel que tiene de corazón roto, contéstale. Los que tienen están suscritos a la página, al grupo de WhatsApp y de Telegram, recibieron hoy fotos y también audio de estos Nigunim que cantamos durante la plegaria del 17 de Tammuz en el Beit HaKnesset. Espero que todos lo hayan recibido. Los que no lo recibieron, tenemos también el blog de los 32 manantiales, y allí ya Ángel puso todo esto. Y así como el 17 de Tammuz tiene que ver con el pecado del pueblo de Israel y el perdón que Akadosh Baruj Hu le dio a través de alguien que vengó y que se ocupó de despertar la misericordia frente a Dios, así también en esta perashá que estamos leyendo hay un tema muy parecido. Decíamos que Balak, el hijo de Tzipor, el rey de Moab, veía que el pueblo de Israel se acercaba y tenía que destruirlo, no quería hacer la paz. Era tal su odio, y entonces decidió llamar a este brujo, también profeta de las naciones, un profeta del mal, llamado Bilam. Seguramente todos ustedes habrán leído la historia, y casi toda la perashá se ocupa de este tema, está todo muy bien explicado. También hay muchas explicaciones y muchos cuentos y midrashim acerca de todo esto. Pero el tema es que cuando Bilam, después de 3 veces que trató de maldecir al pueblo de Israel, obligado por esta gente, él en el fondo del corazón quería destruir al pueblo de Israel, pero sabía que Dios no lo iba a dejar. Pero trató varias veces. Y la tercera vez, cuando subió a la altura, vio que el pueblo de Israel estaba dividido cada uno en tribus, y cada tribu en familias, y cada familia en tiendas, y cada tienda tenía una abertura, y esa abertura la carpa estaba puesta en una disposición tal que desde la tienda de alrededor no se podía ver lo que pasaba adentro. Y entonces cuando Bilam vio eso, dijo, no se puede hacer nada. Este pueblo es santo, este pueblo tiene tzniut, tiene modestia, cuida el Brit Milá, el pacto, y entonces no hay forma de destruirlo. Y entonces, para sorpresa de todos los que estaban alrededor, en vez de maldecirlo, le dijo una bendición tan grande que fue una profecía acerca de cómo va a ser redimido y de la gran felicidad y el gran futuro que le espera al pueblo de Israel. Tan grande es que esa profecía le valió a Bilam el derecho a ser nombrado como un profeta incluso mayor que Moshe. En cuanto a su capacidad de revelación de Dios. Pero a diferencia de Moshe, él no tenía libre albedrío.
los malvados de las naciones del mundo no tienen la capacidad de decidir qué es lo que pueden hacer. Y todo lo que hacen, lo hacen porque Dios los manda a hacer, ya sea para beneficiar al pueblo de Israel o para perjudicar. Así termina toda la historia de Bilam y cómo al final todo este pueblo se dio cuenta, Balak y todo su pueblo se dio cuenta que de esa manera no iba a poder eliminar. Y entonces, en base a eso que dijo Bilam, descubrió que podía haber algún otro sistema. Dijo, son tan sniut, tienen tanta modestia, tanto recato y cuidan tanto el Brit Milá, quiere decir que ese es el punto que tengo que atacar para que Dios no los proteja y yo los pueda vencer. ¿Está claro hasta ahora? Descubrieron cuál era la virtud del pueblo de Israel por el cual Akadosh Baruj Hu los estaba protegiendo, porque saben cuidar el pacto del Brit Milá que viene desde Abraham Avinu. El pacto del Brit Milá es un pacto que está por encima de todos los demás pactos, porque es un pacto que se hace a los 8 días y está por encima del entendimiento, está en Keter. Es un pacto entre Dios y su propia esencia, que es el alma divina que está dentro de Israel. Con respecto a las artes oscuras o todas esas hechicerías que sabía hacer Bilam, hay un artículo muy interesante que hemos publicado en nuestra página, que seguramente Ángel y Francisco y muchos de ustedes lo habrán leído, acerca de cómo Abraham Avinu tuvo hijos con Ketora, que era la misma esposa con la cual tuvo a Ismael, después que la echó y echó a Ismael, después ella volvió y con ella tuvo más hijos, y esos hijos los sacó también del lugar de Israel y los mandó al oriente, y ahí en el oriente formaron los pueblos que hoy conocemos. Y está dicho que Abraham vino, les dio regalos a ellos para que vayan allí. ¿Qué son los regalos? ¿Qué regalo tiene Abraham para sus hijos? La Torá. Pero les dio la Torá, como se dice, por atrás. Así como estudiamos en Kabbalah que Kadosh Baruj Hu, a pesar de que quiere solamente la santidad, alimenta las fuerzas de la impureza para que exista libre albedrío, existe para que nosotros podamos refinarlo. Entonces, Abraham Avinu les dio a ellos algunas técnicas, algunos secretos de la Torá, pero cuando esos secretos de la Torá están sacados de contexto y son utilizados para otra cosa que no sea el servicio a Dios, se transforman en hechicerías, en cosas ocultas. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo que a veces sucede. Yo tengo una mezuzá. Una mezuzá es una mitzvah que le dio Dios al pueblo de Israel de poner en las gambas, en la puerta, un pergamino donde está escrito el Shema Israel, y eso es una protección para la casa
pero más que nada es una mitzvah, y como toda mitzvah, es un precepto que Dios le dio al pueblo de Israel para conectarse con él. Y a través de eso, a través de cada mitzvah, como nosotros sabemos, nos conectamos a Dios, porque hay 248 preceptos positivos que corresponden a cada uno de los órganos del cuerpo. Y así como el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, también espiritualmente hay 248 que se llaman Evarei de Malka, los órganos del rey, que por supuesto no son los órganos físicos que tenemos nosotros, sino que son poderes espirituales, asuntos que a través de los cuales Dios genera la realidad que nosotros conocemos. Entonces, a través de que yo hago una mitzvah con un asunto físico, con un objeto físico, con un órgano mío, entonces estoy conectando espiritualmente la realidad del mundo material con su raíz espiritual allí en lo alto. Y ese es el objetivo de, por ejemplo, una mezuzá. Yo estoy diciendo, esta casa está santificada. ¿Qué quiere decir santificada? Esta casa está dedicada a Dios. Acá viven judíos y nosotros cumplimos los preceptos. Y eso es como las nubes de gloria, que nos protege de las cosas que pueden pasar. Ese es uno de los preceptos. Entonces, si viene alguien y toma este mismo pergamino y dice, yo te doy esto y esto te va a cuidar de todo mal, pero no le explica que esto es un precepto de Dios, que Dios le dio al judío y que lo cuida porque a través de cumplir los preceptos él se une a Dios, sino que la persona viene y dice, este papelito me va a cuidar. Eso es idolatría. Entonces, ¿qué sucede? Existe protección, pero la protección viene a través de las fuerzas del mal. Entonces, un judío que se alimenta de las fuerzas del mal se corta su vitalidad y le produce enfermedad, le produce lo contrario de la bendición. Un no judío que utiliza esto no le produce ningún beneficio si lo hace con la idea de que esto es nada más que un objeto que el objeto mismo le va a dar una bendición. Entonces, como todas las cosas que hay en el mundo tienen una chispa de verdad, entonces, en el fondo de su alma puede ser que la persona sepa que esto es de Dios, aunque conscientemente no lo sepa. Entonces, ese pequeño conocimiento inconsciente que tiene dentro suyo puede ser que lo cuide siempre y cuando esté conectado con las fuerzas del mal. Pero las fuerzas del mal, al final, es como la mafia, que por un lado te ofrecen protección, pero al final, en realidad, se quedan con vos. Te sacan todo lo que tenés. Hay muchas obras de teatro y óperas y libros escritos de cómo una persona vende su alma al diablo. Y cuando uno ve esas cosas, dice, bueno, esas cosas no existen, es nada más que obra de arte o alguna cosa que... Pero es así. Uno vende su vida a las fuerzas del mal, y esas fuerzas del mal le quitan la vitalidad, porque ellas lo que quieren es quitarte la vitalidad. Pero si uno sabe que esto tiene que ser hecho de la manera correcta, de acuerdo con la halajá, y que este es un precepto que Dios nos dio, y a través de ese precepto nosotros nos conectamos a Él y solamente pedimos a Él, entonces eso es bendición. Y esa es la diferencia que hay entre las fuerzas que invoca Bilam y las fuerzas que invocan todos esos pueblos que fueron al oriente, y la fuerza que invoca el pueblo de Israel.
que nosotros le pedimos a Rahamana, le pedimos nada más que a Kadosh Baruj Hu. Y cuando hacemos ayuno, no hacemos ayuno para adelgazar, y hacemos ayuno para que el ayuno mismo nos cuide de alguna cosa, sino que hacemos ayuno para hacer que el cuerpo se debilite y que el alma se exprese, el alma salga a la luz y se conecte con Dios. Un hechicero no se conecta con Dios. El hechicero se conecta, por ejemplo, con esas fuerzas de la naturaleza es como, por ejemplo, una persona que necesita pedirle algo al rey, pero él no tiene acceso al rey, y entonces va y soborna a uno de los ministros o a alguno de los empleados, soborna a alguno de los empleados del rey para que ellos le den lo que él está pidiendo. ¿Me explico? Eso es lo que es el hechizo, la idolatría. No es algo que viene por decreto del rey, sino que es un robo. Y tarde o temprano eso se paga. Entonces no tienen forma de conectarse con Dios. Sí, lo que pasó con Bilam es que Dios se conectó con él. Por supuesto no se le reveló en forma directa, sino que se reveló en sueños. No se reveló como a Kadosh Baruj Hu, sino que se reveló a través del burro, a través del sueño, a través de distintos actos. O sea, se reveló en forma indirecta, de la parte trasera. Simplemente para que él haga lo que él le dijo. Y así son todos los pueblos del mundo. Kadosh Baruj Hu los maneja, así como maneja toda su creación. Y en la medida que esos pueblos del mundo estén alejados de la Torá y estén alejados del cumplimiento de los 7 preceptos, entonces no tienen libre albedrío. Aparentemente hacen cosas, pero todas esas cosas que hacen es porque Kadosh Baruj Hu los manda a hacer. Por eso el pueblo de Israel tiene que hacer teshuvá, tiene que saber que solamente se puede conectar con Dios, y de esa manera no hay nadie que lo pueda perjudicar. Las fuerzas de la naturaleza no actúan sobre él y solamente se conecta por encima. Justamente eso dice el Tanya. El Tanya de hoy habla justamente de eso. Voy a poner unos segundos la música y quiero leerles el Tanya de hoy porque es la respuesta a tu pregunta. Dice el Tanya, el libro básico de Hasidut Chabad. Ustedes saben que el Tanya tiene varios tomos, varias partes, tiene 5. Es llamada la Torah del Hasidut, la Torah del interior de la Torah. Y hay una parte que se llama Igeret HaTeshuvah. Igeret HaTeshuvah quiere decir, son cartas que escribió el Admor HaZaken, son recopilación de las respuestas que él dio, y hay algunas que se llaman Igeret HaKodesh, que son epístolas sagradas, donde él envía mensajes y le cuenta
le responde a personas que le preguntaron o a comunidades que le hicieron preguntas. Y después está Igreta Teshuvá, donde el Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, Rabbi Shimon Zalman, se explaya enviando cartas acerca de la Teshuvá. Entonces, en el capítulo 6, al comienzo de este capítulo 6, que nos va a llevar un tiempo llegar a esto, pero es bueno leerlo hoy. Habla del grado supremo del pueblo de Israel cuando está el Beit HaMikdash construido y la presencia divina moraba dentro del pueblo. Y toda la profecía y todo el cumplimiento de Dios, cómo todo el pueblo de Israel podía ver los milagros revelados y de esa manera podía cumplir de una manera más sencilla, porque cuando uno está frente a la revelación de Dios, todo es más sencillo. La fe, la voluntad, las ganas de hacer cosas. Cuando Dios se oculta, entonces el pueblo cae. Dios se oculta cuando se produce el pecado. Muchas veces hablamos de que fue primero el huevo o la gallina. O Dios hizo que pequemos, o nosotros pecamos y por eso Dios se ocultó. Nosotros sabemos que todo viene de Dios. Entonces, incluso ese ocultamiento viene de Él. Pero en definitiva lo que sucede con el ocultamiento es que el pueblo de Israel cae. Y entonces este Igreta Teshuvá dice así. Esta parte, la primera parte del capítulo. Dice, sin embargo, todo esto era logrado cuando Israel estaba en un plano elevado, cuando la presencia divina moraba dentro del pueblo de Israel en el Beit HaMikdash. En esa época, el cuerpo recibía su vitalidad solo a través del alma divina, de la más interior fuente del poder dador de vida que emana del infinito, a través del tetragramatón, a través del nombre de Yud-Kei Vav-Kei, como se ha explicado antes. En algún momento vamos a llegar a estudiar todo esto. Pero luego ellos cayeron de su nivel y a través de sus acciones produjeron el exilio místico de la presencia divina. Como está escrito, por causa de vuestros pecados fue desterrada vuestra madre. La madre que es llamada la presencia divina. También la madre es Binah, madre superior, es Binah. Entonces cuando uno peca significa que falló el entendimiento. Esto significa que la benevolencia que emana de la antes mencionada letra Hei posterior del tetragramatón, nuevamente, todas estas cosas, a pesar de que ya la estudiamos muchas veces, acá está dicha en el contexto del estudio del Tanya, y específicamente esto no lo estudiamos directamente. Acá les pongo el texto para que todos puedan seguirlo más fácilmente. Entonces, incluso el cuerpo del judío recibía la vitalidad directamente a través del alma divina. Pero cuando cayeron, y a través de sus acciones produjeron el exilio místico de la presencia divina, como está escrito, por causa de vuestros pecados fue desterrada vuestra madre. Esto significa que la benevolencia que emana de la antes mencionada letra Hei posterior del tetragramatón, Yud-Kei Vav-Kei, la Hei inferior es Malhut, que es es llamada la Shejinah, la presencia divina, o sea, es el nivel más bajo de la divinidad que mora en los mundos inferiores, y a través de ella nosotros recibimos nuestra vitalidad, todos los mundos existen. Entonces, ella no puede caer a lo más bajo, tiene que estar en un nivel de santidad, incluso dentro de este mundo cuando se revela. Pero esa Hei inferior fue hecha descender a un nivel muy bajo, de plano en plano,
hasta investirse en las 10 sefirot de Noga. Noga es la clipá, que no son las 3 clipot completamente impuras, sino que, como explicamos otras veces, es una clipá que es la naturaleza. La naturaleza es una cáscara que cubre, que oculta a Dios, y hay ocultamiento que es muy fuerte, que son aquellas cosas completamente prohibidas que no se pueden utilizar por el judío. Pero las cosas que sí se pueden utilizar, como los animales que es kasher, los pescados kasher, las plantas kasher, una madera, el oro, todos los elementos que se utilizan para vivir, si son kasher, uno los puede utilizar para el bien, no puede utilizarlos para el mal. Entonces, eso lo llama la sefirot, 10 sefirot de Noga. Son esas clipot, esa clipá, esa cáscara que tiene dentro suyo algo bueno y que puede ser utilizado para el bien. Si es utilizado para el mal, eso que está ahí adentro desaparece y se transforma en una clipá completamente, una de las 3 clipot completamente impuras. Entonces, la presencia divina está investida dentro de esa carne que comemos, por ejemplo. Y entonces, a través de eso, transmiten la benevolencia y vitalidad por intermedio de las huestes del cielo y aquellos encargados sobre ellas. Las huestes del cielo son los ángeles y las fuerzas que se ocupan de hacer que este mundo exista y de transmitir esa vitalidad que Dios da, pero no directamente como la da a través del alma divina, sino a través del alma animal, a través del cuerpo. El cuerpo, cuando la persona está desconectada de la Torah, del cumplimiento de Dios, entonces el cuerpo se alimenta de la naturaleza, y la naturaleza está manejada por los mazalot, por ejemplo. Mazalot, que físicamente son las estrellas, son aquellas fuerzas que dejan nozel, que fluyen la vitalidad, pero investida dentro de la materia. Las que transmiten la benevolencia y vitalidad, pero no a través del nombre divino, por el alma divina, sino por intermedio de las huestes del cielo y aquellos encargados sobre ellas, los harim, los ángeles y los ministros espirituales, y cada ser viviente físico en este mundo, incluso a la vegetación, como declaran nuestros sabios. No hay hoja de césped abajo que no tenga espíritu, arriba que lo golpea y lo ordena, crece. Entonces, todo lo que existe y que hace vivir a este mundo físico, lo hace a través de esa sefirot de Noga. Y todo lo que existe porque hay una fuerza espiritual que lo hace vivir. Y cuando nosotros nos alimentamos de los vegetales, de los animales, de los minerales, obtenemos la fuerza de vida, pero investida en clipot. Así, incluso el pecaminoso y los transgresores deliberados de Israel pueden recibir vitalidad de esta para sus cuerpos y almas animales exactamente tal como lo hacen otros seres vivientes. Como declara el versículo, que existe un estado en el que los seres humanos son semejantes y similares a los animales. ¿En qué sentido? De que no reciben conscientemente su fuerza de Dios, porque ellos no saben que existe Dios, quién es, piensan que su vitalidad viene de las estrellas, o de la tierra, o de los animales, o de las plantas. Entonces, si ellos piensan que viven gracias a la naturaleza, es como los animales, que viven porque están dentro de la naturaleza. De hecho, incluso con mayor énfasis y fuerza. O sea, más todavía
son más animales que los animales. Pues como se explica en el Santo Zohar, en la Parashá Pekudei, toda la benevolencia y vitalidad concedida al hombre mortal mientras hace el mal a los ojos de Dios, ese mal lo hace a través de cualquiera de las vestimentas del alma, que sea la acción, el habla o el pensamiento pecaminosamente, etc. Toda esta fuerza vital emana hacia él desde las diversas cámaras de la Sitra Achra descritas allí en el Santo Zohar. ¿Ok? Es idolatría. Aquel que piensa que su vitalidad viene de otra cosa que no sea Dios, está pecando. Entonces el pecado es idolatría. Yo, en el momento en que estoy haciendo algo que no corresponde, y todos hacemos cosas que no corresponden todos los días, es un nivel de idolatría, porque estamos pensando que no hay alguien que nos está mirando y que recibimos nuestra vitalidad de la comida que comemos, por ejemplo. Si yo no digo bendición cuando como, entonces me olvido que esto viene de Dios. Por eso dijo David Amelech, Shivite Hashem kenegdi tamid, he puesto a Dios frente a mí siempre. Y siempre no quiere decir de vez en cuando, quiere decir en cada segundo, en cada instante, estar consciente de que es Dios. Incluso cuando uno está pecando, que no puede luchar con fuerza suficiente contra el alma animal, tiene que estar consciente de que está haciendo algo malo. Entonces, eso saber que está haciendo algo malo en determinada manera, le sirve para luego hacer teshuvá, para no desconectarse completamente de Dios. Entonces, el hombre tiene la elección. Entonces, acá vemos quién es hombre. Aquella persona que vivimos antes, que vive como un animal, no es llamado hombre, por más que tenga una apariencia humana. ¿Quién tiene elección? El hombre tiene la elección si derivar su nutrición de las cámaras de la Sitra Achra. La Sitra Achra en arameo quiere decir el otro lado de la santidad, o sea, todo lo que acabamos de explicar. Bilam decidió recibir nutrición del Sitra Achra. Y Dios se le reveló con fuerza, ¿para qué? Para mostrarle que no puede hacer lo que se le ocurra. Después que terminó de hacer su trabajo frente al pueblo de Israel, él se fue y siguió su vida como antes. En él no cambió nada y fue castigado después por las cosas que hizo. O de las cámaras de la santidad de las cuales emanan todos los buenos y sagrados pensamientos. Tenemos la elección de decidir de dónde recibir. Pues uno opuesto al otro hizo Dios. Zelumatze bara Elohim. Esta misma frase la estudiamos estos días en el Tanya. En el Tanya, sí, en el capítulo 24 que estamos estudiando. Las cámaras de la Sitra Achra derivan su vitalidad de la emanación de las 10 sefirot de Noga. O sea, ¿de dónde viene la vitalidad de la impureza? De haber denigrado esa luz que había en la cáscara neutra, Noga. Si en vez de utilizarla para bien y alimentar la santidad, la utilizamos para mal, entonces eso cae, como dijimos antes, se transforma solamente en Sitra Achra, y todo el Sitra Achra, toda la impureza, la oscuridad, se nutre de las malas acciones. De esa pequeña chispa, Noga quiere decir resplandor, un brillo, ese pequeño brillo que está ahí adentro se alimenta de ellas y que desciende a ella a través de su paso por etapas. Y esta clipat de Noga está compuesta de bien y mal, como en el árbol del conocimiento del bien y del mal, como lo saben quienes son versados en la Kabbalah. Muchos de ustedes ya son versados en la Kabbalah. Y entonces comprenden que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo menos cada uno a nuestro nivel.
Por eso el árbol del conocimiento del bien y del mal es Klipat Noga, que puede ser utilizado para el bien o para el mal. Muy bien, entonces esto es lo que pasó con Bilam. Y entonces, decíamos, después de toda esta historia de cómo el pueblo de Israel, estando allí, ni se enteró de todo esto. Y así sucede con los que cumplen la Torah. Cuando la persona cumple la Torah, Dios lo está protegiendo incluso sin que se dé cuenta. Lo protege incluso de sí mismo, lo protege de hacer cosas que él no está consciente, de los pecados inconscientes, como dice David Amelech. Protégeme de los pecados inconscientes, protégeme, porque de los pecados conscientes yo mismo puedo decidir si hacerlo o no. Dios no tiene que protegerme. Dios me tiene que proteger de aquellos pecados que son inconscientes, de aquellos que estoy haciendo mal sin querer, los pecados involuntarios. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, no tienen la culpa, no fue por propia voluntad. Está bien, pero ocasionó eso. Si una persona cuida todas las reglas y de repente mata de conducción y de repente con su auto aplasta a alguien, está bien, no lo hizo en forma voluntaria, pero lo mató. Y el acto de muerte lo produjo igual. Y uno cuando está andando por la calle, lo único que no quiere es justamente que le pasen cosas, accidentes involuntarios. De los accidentes voluntarios, del mal manejo, yo puedo ocuparme, yo puedo mejorar, puedo cuidarme, pero de repente pasan imprevistos que uno no sabe que van a pasar. Y que de todas maneras uno no puede seguir andando después de haber pisado a una persona, tiene que parar y demostrar que no fue y todos los problemas que surgen. Entonces por eso David Ameles le dijo, cuídame de los pecados involuntarios. Y entonces, ¿cómo uno se cuida? A través de cuidarse de las cosas que uno sí puede hacer. Entonces, como el pueblo de Israel se cuidó de ser modesto, entonces Akadosh Baruj Hu lo cuidó de esta maldición. Y a través de cuidar de esa maldición, lo cuidó de que Balak no triunfe y no lo pueda atacar. Pero entonces, las fuerzas de la oscuridad buscan otros caminos. Y entonces, como son muy inteligentes, dijeron, si eso es lo que lo está protegiendo al pueblo de Israel, porque cuidan su pacto, no hacen prostitución, y cuidan de no hacer violaciones y de no hacer sexo que no corresponde, relaciones sexuales que están prohibidas. Entonces vamos a atacarlo por ahí. Entonces mandó a las princesas, mandó a prostitutas a prostituir a sus propias hijas del pueblo de Moab para que el pueblo de Israel se prostituya. Y la prostitución era tan fuerte que muchos cayeron. Y como cuenta el final de la Perashá, Zimri Ben Cosbi, el príncipe de la tribu, cayó. Y con él cayeron muchos. Y no era simplemente que la tomó como concubina a esta moabita. Por eso el pueblo de Moab estaba prohibido y fue maldito, y estaba prohibido casarse con cualquiera de Moab. Y de ahí vemos la grandeza de la Teshuvá, que Ruth, la abuela de David Amelech, era del pueblo de Moab.
Entonces mandaron a la prostituta, mandaron a todas las prostitutas y el pueblo de Israel estaba pecando. Y entonces les decía, iban con sus estatuas, con sus ídolos, y les decía, les mostraba su belleza, los tentaban con sus encantos, y les decía, ¿querés tener mis encantos? Entonces tenés que adorar a mi idolatría. Y su idolatría se llamaba Baal Peor. Puede ser que la palabra peor sea justamente en castellano el símbolo de la peor idolatría. Es el nombre que se le da a la peor idolatría. Y ese era el ídolo que ellos idolatraban. Y entonces Israel permanecía en Shittim cuando el pueblo empezó a comportarse inmoralmente con las jóvenes moabitas. Las jóvenes invitaban al pueblo a sus sacrificios religiosos y el pueblo comió y adoró a los dioses moabitas. Israel de este modo se involucró con Baal Peor y Dios manifestó ira contra Israel. Dios le dijo a Moshe, toma a los líderes del pueblo y haz que se los empale a los idólatras públicamente delante de Dios. Esto invertirá la manifestación de ira de Dios contra Israel. Moshe les dijo a los jueces de Israel, cada uno de ustedes debe dar muerte a sus componentes que estuvieron involucrados en Baal Peor. Entonces hubo una guerra, hubo una batalla dentro del mismo pueblo de Israel. Así que esto es también una enseñanza para nosotros mismos, como la tentación del mancillar el pacto y llevar a la idolatría, lleva al propio enfrentamiento dentro del pueblo de Israel. Y eso es lo que está sucediendo hoy mismo en Israel y pasó durante todas las épocas. Por involucrarse con la idolatría de los pueblos del mundo, los mismos judíos luchan y se matan entre hermanos. Hoy la idolatría no son estatuas, pero son cosas muy parecidas. Son todas cosas que hacen que la persona se aleje de Dios. Los jueces estaban todavía llorando, indecisos, en la entrada de la tienda de comunión en el tabernáculo, cuando un israelita trajo a una midianita a sus hermanos ante los ojos de Moshe y la comunidad israelita. Todo eso todavía, hasta ese momento, le hacían adentro de la carpa, sin que nadie se dé cuenta, pero de repente vino uno y dijo, no, orgullo, estamos orgullosos de esto. Vamos a pasar el orgullo gay por todos lados. Mirá qué lindo, en Jerusalén, al lado del Cote, tenemos que ir allá, si esto es algo bueno. ¿No ves que todo el mundo lo hace? Los trajo Zimri Ben Cosbi, Kosev, que justamente quiere decir hacer un acto de depravación, Kosev, y el nombre mismo lo dice, Ben Cosbi. Lo hizo frente a los ojos de Moisés y la comunidad israelita. Cuando Pinhas, hijo de Eleazar y nieto de Aarón el sacerdote, vio esto, se levantó de en medio de la asamblea y tomó una lanza en la mano. Siguió al hombre israelita hacia la cámara interior de la tienda, los atravesó pasando la lanza a través de la ingle del hombre israelita y la mujer. Estaban en el momento de la copulación, su lanza los atravesó justamente por ahí. Con eso la plaga que había golpeado a los israelitas fue detenida. Y en esa plaga murieron 24.000 personas. Por eso está escrito que
Pinhas es Eliau. Pinhas no era una persona cualquiera, era el nieto de Aarón a Cohen, y hasta ese momento él no era sacerdote, era uno de los más jóvenes de toda la familia, y él no había recibido el sacerdocio, porque cuando Moshe lo ordenó, él no era, como dijo Aarón y sus hijos, sino que era un nieto, era el hijo de Elazar a Cohen. Entonces, fue a verlo a Moshe Rabbeinu. Incluso los jueces y todos, como vemos aquí, los jueces todos sabían lo que hacer. Él dijo, escúchame, la halajá dice que una persona que hace esto hay que matarla. Pero en Israel no se puede matar a alguien sin un juicio. ¿Se podía hacer juicio a tanta gente? ¿Se podía resolver este problema en medio de una plaga de muerte de miles de personas que estaban muriendo? ¿Había tiempo para hacer juicio? Entonces Moshe no sabía lo que hacer. Entonces fue y le dijo, mirá, está escrito acá, hay que ir y matarlo ahora mismo. Entonces Moshe le dijo, está escrito, el que trae la enseñanza la tiene que cumplir. Entonces Pinhas fue y realizó la acción y ahí se terminó la plaga. Explica la Arizal que estas 24.000 personas que murieron se reencarnaron en 24.000 discípulos de Rabbi Akiva, y esos 24.000 discípulos terminaron de hacer su rectificación, estas almas que están aquí terminaron de hacer su rectificación en la época de Rabbi Akiva, y ahí repararon este acto que habían hecho aquí. En la época de Rabbi Akiva, lo que habían hecho no fue que eran irreverentes frente a Moshe, eran irreverentes y frente a los ídolos, sino que eran irreverentes frente a ellos mismos. Eran grandes tzadikim, grandes sabios de la Torá, todos estudiantes del gran maestro de la Torá oral, pero no eran respetuosos unos de los otros. Cada uno decía, no, la halajá es así, no es como vos decís. Y a pesar de que no era un pecado tan tremendo como el otro, para el nivel de esta gente era tan terrible como el otro, y por eso murió en esa plaga. Y luego de que se le murieron todos los alumnos a Rabbi Akiva, ya después de la destrucción del templo, vinieron nuevos alumnos, 5 alumnos especiales, entre ellos Rabbi Shimon y Rabbi Meir Balanés. Y por eso Eliau es encargado de estar en todos los Brit Milá, y ponemos una silla para que él esté sentado en el Brit Milá, porque él es el que cuida el pacto del pueblo de Israel. ¿Cuál es el pacto? El Brit Milá, el pacto de la Milá. Y la Milá es la circuncisión y también es la palabra. Tenemos que estar circuncidados físicamente, tenemos que estar circuncidados en las vestimentas, que está representado por la palabra, y tenemos que estar circuncidados en el corazón. Tenemos que sacar esa coraza que cubre al corazón, que es como esas clipot que hablamos recién. Por eso la orlá, esa piel que se le saca al chico, es las clipot impuras. Hay que enterrarlas en la tierra y que desaparezca y se transforme en polvo. Es la única forma de rectificarlo. Hay que cercenarlo del cuerpo. Por eso Abraham vino cuando entendió eso, él mismo se circuncidó. Eliminó esa parte de impureza que tenía dentro de sí,
y entonces así puedo dar nacimiento a su hijo Itzhak y de esa manera a todo el pueblo de Israel. Nos vamos a ir despidiendo, ya estamos en los últimos 5 minutos de la clase. Como ustedes ven, está muy conectado la Torá, como siempre, está muy conectada la Torá que leemos en la semana, con las cosas que suceden en el tiempo en que vivimos, no solamente por las festividades o los acontecimientos que recuerda la Torá, sino por la época misma en que nosotros estamos viviendo ahora. Cada uno y uno tenemos la responsabilidad, dice el Rebbe, así como Pinhas. Los líderes de la generación no nos dicen constantemente qué es lo que tenemos que hacer. Hay momentos en que la persona tiene que tomar su propia decisión, como hizo Pinhas, que una vez que decidió tiene que ir a pedirle al Rebbe que dé su aprobación y tomar las cartas en el asunto, tomar su propio partido en la situación en que se encuentra y hacer una acción. Nuevamente, como son cosas que están a veces por encima de la ley o por encima del entendimiento, siempre hay que consultar. Pero hay momentos en que uno tiene que decidir, en ese momento tiene que hacer algo, y eso es lo que se llama Mesirut Nefesh. Tenemos que entregar nuestra vida porque este hombre, cuando fue allá, entregó su vida. Pinhas. La semana que viene vamos a profundizar en todo este tema de la Perashá Pinhas, que comienza hoy, y los invito a ver hoy a la noche. Si no están inscritos, todavía no van a poder ver la clase de Hannah Miriam, de los nombres, los invito a inscribirse. Aquellos que no pueden pagar todo el importe, por favor les pido que me escriban y vamos a tratar de solucionarlo. Aquellos que sí pueden pagar, les digo que paguen todo lo que puedan porque esto está trayendo mucha bendición para mucha gente. Mucha de la gente que está acá en esta clase ahora mismo fueron invitados y participan de la clase, y si no recibieron la invitación, por favor les pido que me escriban a Jaime770 gmail.com. Si no recibieron la invitación para la clase de hoy de Hannah Miriam, por favor me escriben, aquellos que están inscritos, y aquellos que no estén inscritos me escriben y vemos cómo hacer para que puedan participar. Ya hay más de 30 personas, 35, la clase puede entrar hasta 50 y la grabación la pueden ver más personas todavía, pero hasta que no termine el curso no le podemos dar el enlace a las personas que no se inscriben. Mañana viajamos a Yerushalayim, vamos a viajar con 3 de nuestros nietos. En esta época hay vacaciones en la tierra de Israel del colegio, entonces están de vacaciones. Vamos a hacer nuestro viaje semanal a Yerushalayim con ellos. Vamos a ir a visitar alguna cosa interesante, así que estén pendientes en los grupos. Y como siempre los invito a que donen. Mañana nos va a salir más caro todo, así que todos los que puedan aportar para solventar el viaje, vamos a ir al cótel, vamos a ir a pedir bendición por todos ustedes. Y también vamos a compartir toda la alegría. Ya saben cómo aportar a través de PayPal a la cuenta de Dimensiones Greta.com.ar. Nos vemos mañana. La clase del Zohar de hoy la suspendemos. Vamos a tratar de darla mañana o pasado mañana. Esta semana comienza el curso de Jacob, de Pirkei Avot, que también es con inscripción, así que
Todos los que no se inscribieron todavía están a tiempo de hacerlo. No, el PayPal les acabo de dar la cuenta, dimensionesgretac.com.ar. Si no saben, por favor me escriben. No lo manden a Jaime 770 porque no existe una cuenta de PayPal de esa. dimensionesgretac.com.ar. Si no se acuerdan o no pueden escribir o no saben bien cómo se escribe, me escriben a Jaime 770 y yo les doy los datos. También en la página de Dimensiones hay una página de donaciones donde están los datos. Besat Hashem, bendiciones para todos, que tengan una hermosa semana, que terminen el ayuno de forma correcta. Cuando salen las estrellas ya pueden comer y que tengamos 3 semanas de Mashiach y redención en vez de duelo.